Bienvenidos en vivo el presidente de la Nación desde el CCK. Crecimiento que tenía que ver con el desarrollo de estados nacionales fue poco a poco cediendo porque irrumpió en la época de los 90 algo que conocimos como globalización. La globalización fue un momento de ensoñamiento, de ensueño del mundo, de la humanidad, que pensó que podían ir cediendo espacio las naciones, que la comunicación había logrado una relación entre los seres humanos distinta y que el mundo dejaba de ser un conjunto de estados nacionales para pasar a ser la gran aldea. La gran aldea. Un lugar donde todos vivíamos casi en comunidad y donde cada uno hacía su aporte. Lo que pasa es que es muy cierto que la globalización así fue pensada y es tan cierto que la globalización es un fenómeno, por sobre todas las cosas, comunicacional. Internet ha permitido que, por ejemplo, los mercados financieros nunca dejen de operar. Porque cuando es de día en América Latina, es de noche en Oriente. Y en Oriente están operando sobre los mercados latinoamericanos y norteamericanos. Y cuando es de noche en el continente americano, operan en los mercados asiáticos. Ahora, lo cierto también es que el fenómeno de la globalización hizo que no que cada uno construya su auto, sino que el auto se construya con partes de diferentes países. Las autopartes vienen y confluyen a los que construyen el auto final de diferentes lugares. Y ustedes dirán, ¿por qué me habla de todo esto? Y porque la necesidad del transporte ahí se multiplica. Se hace mucho más imprescindible. Y después que tenemos el producto terminado, tenemos que ver cómo mandarlo a ese mundo globalizado. Y ahí empieza otro nuevo problema. Y si quieren ver la dimensión del problema, piensen solamente en lo que ha ocurrido durante la pandemia y la guerra. Cómo los fletes multiplicaron sus costos. Y lo difícil que fue para muchas veces, para países como nuestros países latinoamericanos, hacerse de insumos que no llegaban. O porque los fletes estaban muy caros, o porque no había suficientes fletes para poder traer aquello que necesitábamos. Y así como le pasaba a la Argentina, le pasaba en todos los países. Con lo cual, el transporte adquiere una dimensión en la economía moderna indudable, incuestionable. Y por lo tanto, se convierte en un costo a tener en cuenta a la hora de producir y de vender, en un mundo donde además todo lo que se mueve se sigue moviendo con energía fósil y donde el precio de esa energía no para de subir y sigue siendo un problema, un conflicto. Ahora, tenemos ese problema para resolver y también tenemos el problema para resolver dentro de nuestro continente. Detengámonos un minuto en América Latina. América Latina hemos logrado formar diferentes bloques. Con los uruguayos, los brasileños, los paraguayos y los argentinos pudimos hacer el Mercosur, el bloque económico más grande de América del Sur. Pero México, que es la primera economía de la América Latina, está en el NAFTA, está en el norte. Y después hay otros conglomerados de países que son parte de otros proyectos de grupos regionales. No hemos logrado una unidad absoluta y deberíamos trabajar para lograrla. ¿Por qué? Porque nuestro continente tiene una particularidad, que sus costas son bañadas por el Océano Atlántico y por el Océano Pacífico, y que nuestra mercadería que llega a nuestro continente llega por el Pacífico y llega por el Atlántico. Y la necesidad de conectar ambas costas es imperiosa. Es imperiosa.
Y eso supone una gran inversión. ¿De quién? De los estados. De los estados. Nadie piensa una ruta interoceánica o bioceánica, como la llaman algunos, que no sea con el aporte del Estado Nacional. Nadie piensa eso. Nadie piensa que Brasil, Paraguay y Argentina se benefician con una hidrovía que nos permite sacar productos por el Océano Atlántico a través del río Paraná, y que la verdad eso lo tiene que hacer un Estado, porque el sector privado no lo considera como un negocio para asumir riesgos. Y allí la presencia del Estado es muy importante. Y lo que nos está pasando es que Argentina hay muchas provincias argentinas donde les es mucho más fácil sacar los productos de Chile que sacar los productos de Buenos Aires. Toda la zona cuyana. Pensemos en los vinos que podemos exportar. Es mucho más fácil exportarlos sacándolos por los puertos chilenos que sacándolos por el puerto de Buenos Aires. Mucho más fácil. Sin embargo, no hemos construido los caminos, los pasos ferroviarios que hagan más fácil el transporte de esa mercadería para salir por el Pacífico. Y eso cabe también en algún caso, no sé si podrá acabar, pero supongo que para los chilenos es mucho más fácil tratar de ir a un puerto patagónico para exportar a Europa que tratar de cruzar el Estrecho de Magallanes y perder todo ese tiempo y todo ese costo en ese transporte. Tenemos además un continente maravilloso, pero que geográficamente es muy difícil. No somos una llanura, no somos una planicie. Somos un continente repleto de montañas, repleto de selvas, repleto de bosques, con algunas llanuras. Pero todas esas montañas, todos esos bosques, todos esos ríos, nos obligan a emprendimientos arquitectónicos, de ingeniería de mucha calidad y muy costosos. Pero que es hora que empecemos a pensar cómo hacerlos. No puede ser que en la América del Sur la única forma de pensar unir los dos océanos siga siendo el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. No puede ser. Tenemos que buscar otros caminos, tenemos que buscar otras vías y tenemos que construirlas en conjunto. Ese es el verdadero desafío que tenemos. Yo no quise estar ausente hoy, más allá de querer acompañar a mi querido ministro, al que tanto quiero y al que tanto valoro, y que me dio cuenta de la importancia de este encuentro. Y era también convocarlos a una reflexión colectiva de cómo pensamos la región como un todo. Ya no ver qué hacemos desde cada uno de nuestros países, porque todo lo que hagamos individualmente, desde cada uno de nuestros países, va a terminar siendo insuficiente. Va a terminar siendo insuficiente. Tenemos que buscar la manera de que podamos trabajar en conjunto para la construcción de esos caminos, de esas vías ferroviarias, de esos puentes, de esas hidrovías, para que todos podamos utilizarlas, aprovecharlas, entendiendo que somos un continente, somos una región, y que en la nueva globalización que se ha dado después de la crisis que la pandemia deparó y fundamentalmente después de la guerra desatada por Rusia sobre Ucrania, es muy evidente que la globalización ha cambiado. Es muy evidente que ya la gran aldea no existe. Es tan evidente como que las naciones empiezan a mirarse a sí mismas. Y lo que antes eran localizaciones de empresas en otros lugares, en otras latitudes del mundo, ahora empiezan a ser deslocalizaciones de empresas para que vuelvan a sus países de origen. Y hay deslocalizaciones en China, de empresas alemanas o francesas, y hay deslocalizaciones norteamericanas de empresas que se fueron a México y están volviendo a Estados Unidos.
Y todo eso, ¿qué está indicando? Está indicando que hay una nueva reevaluación de las regiones. El mundo va a empezar a funcionar a partir de grupos de países. La mejor prueba es Europa, abroquelada en una región que quiere fortalecerse frente a la amenaza china y la amenaza americana con el NAFTA. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir discutiendo si queremos ser parte del mundo chino, del mundo americano, o vamos a ser los constructores de nuestro mundo. Esa es la discusión que nos debemos como latinoamericanos. Esa es la discusión. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y para eso el desarrollo del transporte, favorecer el transporte a través de la construcción de vías férreas o de caminos, de puentes, es una tarea que debemos asumir en conjunto. En conjunto. Es lo mismo que le decía días atrás a Gabriel Boric cuando hablaba de la energía. Ahora la Argentina tiene mucha energía, tiene mucho gas, energía de transición, por vaca muerta. Una vez nos portamos mal con los hermanos chilenos y les cortamos de la noche a la mañana el suministro de gas, y era un contrato que era un contrato en firme, de repente desapareció y obviamente empezaron a dudar de nosotros. Y tuvieron mucha razón en dudar de nosotros por aquel incidente que en algo pudimos remediar. Pero resolvieron su problema contratando gas licuado, que regasifica en Chile. Y el otro día le decía a Boris, bueno, mira, nosotros ahora tenemos un montón de gas, te cuesta mucho más barato comprar el gas que tenemos nosotros que seguir comprando gas licuado, que es tan costoso. Son esos barcos donde el flete es costosísimo y encarece ya el muy caro gas licuado que en el mundo se vende. Y ese gas que nosotros podemos darle hoy a Chile es el mismo gas que podemos darle a Brasil. En un momento en que Bolivia entró en una crisis energética, el gas ha mermado mucho en su producción y le genera problemas a Brasil y le genera problemas a Argentina, que eran los que le comprábamos el gas a Bolivia. Pensar en integrarnos, pensar en que somos una región, pensar que como región tenemos que diseñarnos y pensar que como región tenemos que ser capaces de discutir ante el mundo aquello que necesitamos. Ese es el secreto. Ojalá lo entendamos. Gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Muchas gracias. Palabra del presidente de la Nación en el cierre de este encuentro, diálogo regional de alto nivel sobre transporte en América Latina y el Caribe. A las 18, como todos los días, la edición central, los esperamos.